tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hora 13 es el momento de estar acá en la pantalla de Bahía Visión Color para hablar de salud, este programa que lleva más de 9 años tratando de que la gente esté informada sobre este tema que es fundamental. Si no tenemos salud, el resto no sirve para nada. Esto lo tenemos que mentalizar y darnos cuenta, ¿no? Cuando uno dice, no, la salud no importa, lo importante es la plata. No, lo importante es la salud. Es la estructura básica de nuestra humanidad y es lo que nos permite sobrevivir. Si no tenemos salud, no hay posibilidades. Este programa, que lo va a ver usted durante media hora, lo vamos a repetir el martes 18:30 y el jueves a la mañana. Y se va a expandir por toda la región. BBC está en toda la región ofreciendo, más allá de su programación habitual, esto que es Hola Doctor. Hoy estamos acá en el Hospital Italiano. Yo tengo grandes amigos acá, alguna vez me tocó estar internado y demás. Y estamos con alguien que realmente es un amigo, a quien conozco yo de hace muchos años. El padre de él me dirigía al básquet, no sé si aprendió algo o si habrá rezongado conmigo. Y es el doctor Mariano Moro, que es muy, muy conocido cirujano, jefe del área de cirugía acá del hospital. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, David? Qué placer, ¿eh? Un gusto, la ¿Cuántas verdad veces que sí. vamos a ver si hoy, mañana y demás, viste? Pero bueno, yo entiendo que estás acá, operas acá, atendes acá y de pronto hay que ir a ver qué pasa en el mundo y qué se puede traer para acá, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Mi vida médica pasa por el Hospital Italiano, desde hace mucho tiempo. Claro. En la formación y en la parte laboral del día a día. Claro. Contale a la gente por qué estudiaste medicina, porque tu hermano no es médico, tu papá no lo era, tu mamá creo que tampoco. ¿Había alguien en la familia, algo que te dijo, che, medicina? Sí. Casualmente tenía un tío, el hermano de papá, Mira. Tío Nacho, médico, que siempre tengo una historia muy linda que cuento. Sí. El médico, y creo que la vocación mía venía de ahí, yo charlaba mucho con él, de hecho iba a Buenos Aires y lo iba a visitar, él tenía una clínica de medicina laboral. Ya en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, después cambió de rama. Así que yo creo que la parte del primer alerta de seguir medicina fue por parte de él. Siempre, y a veces que no sucede, ¿no? Pero en este caso, para mí fue un estímulo muy interesante. ¿Qué hiciste? ¿Secundario, primario? ¿Dónde? Acá en Bahía, obviamente. Sí, Colegio Don Bosco. Después me formé en la Universidad Nacional de La Plata. Volví a Bahía Blanca como primera formación al Hospital Italiano. La primera residencia, sí, que fueron 6 años. Después de ahí gané una beca de formación, que es lo que se llama Fellow a nivel americano, que es cirugía de hígado, páncreas, vía biliar y trasplante de hígado, en el Italiano de Buenos Aires. Esa fue mi segunda y última formación para, bueno, después de visitar algunos hospitales de afuera, de Argentina, me radiqué en Bahía Blanca y, por supuesto, volví a los orígenes, ¿no? Al Hospital Italiano. Cuando viniste aquella primera vez acá, ¿quiénes estaban? ¿Alguno de esos próceres que había, que ya no están más, obviamente? ¿Quiénes estaban? Y bueno, el servicio de cirugía ha estado, obviamente, en permanente recambio, ¿no? Sí. Cuando yo terminé la universidad, me acuerdo que, yo tenía amigos, estaba Juan y Martorelli de residente, Sergio Cantarelli, y era el momento que empezaban los congresos de cirugía laparoscópica, que en Bahía Blanca fue pionera acá y en Argentina y en el mundo. Por supuesto, como líder del grupo, Mario Antosi. Marito, sí. Del cual yo, por supuesto, mi estímulo fue tratar de poder ingresar al hospital en ese momento como residente, lo cual lo logré y a partir de ahí comencé la formación, ¿no? Que fue muy importante tener una buena base de cimiento para después seguir creciendo, porque uno va subiendo de escalones, pero es importante el segundo escalón y cómo te prepararon en el primero, ¿no? Y la verdad que, a pesar de que fue uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, la verdad que me sentí con una formación de la cual obviamente estoy eternamente agradecido y se los he dicho en reiteradas oportunidades. Acá cuando viniste, obviamente estabas vinculado con cirugía. ¿Vos mirabas o metías mano, como suele decirse? No, por supuesto que uno cuando empieza la formación de la residencia, en líneas generales, trabaja activamente dentro de lo que es el programa formativo. Prácticamente vivimos dentro del hospital. Hoy en día los residentes nuestros ingresan 6:30 de la mañana a hacer toda la recorrida. Hay mucha actividad académica, pase de sala y por supuesto que en quirófano formamos parte activamente
pero somos los cirujanos jóvenes que formamos parte del servicio de cirugía en ese momento, ¿no? ¿Cómo es enfrentar una cirugía? Porque de pronto, viste, te enfrentás con un paquetito, te enfrentás con un ser humano. Está bien, está sedado, lo que sea, pero es un ser humano que vos te enfrentás y todos los días con alguien que por ahí es distinto. Sí, la verdad que el impacto es fuerte. Hoy nosotros yo lo sentí en ese momento. ¿Quién no va a recordar quizá el primer paciente que tuvo enfrente? Y por supuesto que uno con el tiempo va tomando una cierta frialdad necesaria para poder trabajar. Entonces, ese impacto, tenés que tener un temple. Que por ahí uno entra a quirófano y sentate porque te ven que estás un poquito... tenés húmeda la piel y te empezás a poner blanco, que sucede mucho. Claro. Entonces, ese es el primer impacto que generalmente sucede y a partir de ahí empezás a... Nada, es tu escenario natural, ¿no? del día a día con el cual te vas adaptando y además es necesario tener esa frialdad de respeto, por supuesto, pero necesaria para lo que es el accionar día a día, porque como vos decís, hay un paciente. ¿Te acordás de la primera cirugía que hiciste? Me acuerdo de la primera... Que hiciste, no sé, solo. Sí, por supuesto. Me acuerdo porque era una cirugía de tórax. Yo estaba en primer año y que estaba operándola el doctor Vicente Sofía. Vicente Sofía, claro. Con Guillermo Baccarino, que es hoy en día es un cirujano vascular, cardiovascular, que está en Buenos Aires instalado. Estuvo mucho tiempo. Sí, fue el primer residente que egresó de acá del hospital. Y yo entré como tercer ayudante. Así que esa cirugía, primero que en ese momento ayudar a Vicente Sofía. Claro, uno de los próximos. Sí, por supuesto, la verdad que sí. Él y Benamo, yo sabía que en su momento que eran los que más habían operado, ¿no? Porque Benamo tuvo el accidente. Sí, por supuesto. A mí me tocó convivir con Vicente Sofía, creo que 1 año y medio o 2 de residencia, después pasó a jefe de departamento quirúrgico y después ya se retiró, ¿no? Claro. Pero esa es la cirugía que no me olvido, fue en el año 95. 95. Sí. Claro. Eres un pibe. Sí, por supuesto. Claro. ¿Y cómo te trataban? Porque a veces viste que los grandes a los pibes, viste, hasta como en el deporte, ¿viste? Pibe, ¿cómo te trataban? ¿Tuviste una aceptación así en general? Sí. Y cuando uno ingresa y lo eligen, porque la realidad es esa, ¿no? Uno rinde un examen teórico, después pasas una entrevista. Hoy en día es muy común que haya un psicólogo. También, ¿no? No había. Sí. No había. Pero cuando formás parte del sistema, pasás a ser un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo. Sí. Donde uno no solamente educa y contiene de punto de vista médico, sino general. Es una etapa de vida muy crítica, difícil. Muchas veces te encuentras ya con familia, casado, empezás a tener hijos. Y es una época de mucha demanda laboral, con lo cual... sos un hijo adoptivo, tenés charlas de todo tipo y vas aprendiendo a caminar en la vida del médico combinada con la familiar, que es complicadísimo. Es complicadísimo. Complicadísimo. Yo siempre cuento una anécdota, es muy sencilla, pero yo estaba en un negocio, me estaban por atender y había una señora al lado. Nos pusimos a charlar porque la verdad que iba lenta la atención y estábamos aburridos. Claro. Y entonces la mujer me pregunta, ¿y usted qué hace? ¿Y vos qué hacés? O no, sí, creo que me tuteó, era una señora grande. Y me dijo, y yo le digo, soy médico. ¿Qué hace de cirugía? Me dice, yo ni loca. Me dice, ¿sabes por qué? Porque primero está mi familia. Claro. Y me dio una frase, y eso es a lo que voy yo, de complicadísima la vida médica con la convivencia familiar. Claro. No hay ningún tipo de situación que haga que uno se pueda alejar de la práctica médica, ¿no? Totalmente. A cualquier hora del día. Entonces, me quedó mucho esa frase. Yo primero a mi familia, después el resto. Y eso es algo que nos pasa permanentemente a nosotros. No tenemos que dejar de lado. O sea, nuestra prioridad en la vida es la medicina. Claro. Esa es la realidad. Mariano, después te fuiste a especializar en muchos lados. Yo porque 2 por 3 te llamo y digo, Mariano, no me veo en congreso, me voy a tal lado. Digo, no lo puedo agarrar nunca, no lo va a agarrar un tornado acá en Bahía. No, la verdad que no te miento, pero es verdad. Sé que no. Hay viaje, por supuesto que hay viaje social y hay viaje médico que también lo aprovechás y lo haces social. Entonces, empezás a estar dentro de sociedades científicas, la Asociación Argentina de Cirugía, el Club del Páncreas, como se llama. Club del Páncreas. Sí, el capítulo del International de Hígado, Páncreas. Entonces estás todo el tiempo o dando charla, viajando. Estamos grandes ya, entonces. Yo antes me sentaba y escuchaba y ahora se sientan y me escuchan. Y te escuchan, ¿no? claro. Y lo que nos pasa a los que cambió tenemos el rol, esta edad ¿no? promedio, claro. Y en lo que vos ves, ¿cómo estamos nosotros?
estamos lejos, viste que a veces no, allá, viste, estás lejos. Por ahí te juntás con otro y decís, no, nosotros somos de tercera, cuarta dimensión y ellos están en primera. ¿Cómo está hoy la cirugía? Después vamos a hablar específicamente de eso. Por supuesto. ¿Cómo está la cirugía acá? ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿Cómo nos ven? Mira, hay un dato que yo creo que es muy importante porque eso refleja mucho de tu pregunta. Hoy en día la expectativa de vida en Argentina está en 78, 80, dependiendo de la zona. Ejemplo, la provincia que más expectativa de vida tiene hoy es Neuquén. La mujer vive 5 o 6 años más que el hombre. Sí. Yo siempre digo, ¿no? Uno entra a una casa de cuidado de ancianos y hay 3 varones y el resto son todas mujeres. Son todas mujeres, sí. Yo creo que hay varias cuestiones que hay que entender, ¿no? Quizás la mujer es de hacer menos cosas de riesgo, es tendiente a menos accidentes. La parte estrogénica es como un antioxidante, o sea que tiene una protección hormonal. Claro. Y además tiene un autocuidado más importante que el varón. Entonces, eso refleja también un sistema de salud. Claro. O sea, Argentina no está mal. Hoy en día, obviamente que cada hospital ofrece la complejidad que merece, pero si uno tiene que ir a hablar de complejidad a nivel nacional, estamos bien. Estamos bien. Por supuesto que uno cuando va, ¿de qué se sorprende? Tecnología, claro. Estructura edilicia. Claro. Entonces, esas son las cosas que nos distancian. Mucha investigación, pero acá también hay investigación. Sí. Entonces, que yo, por ejemplo, en lo que es mi especialidad, hay justamente Juan Giovanna, que es un cirujano, biólogo, científico argentino, que vive en Marsella, tiene un instituto de investigación oncológica y es un fanático del páncreas. Bien. Es la persona que más ha aportado a páncreas en los últimos años. Y hay un convenio franco-argentino, donde muchos investigadores del CONICET, de la UBA, están trabajando permanentemente en investigación y mejora de lo que es la respuesta, ¿no? O a mejorar el control de la enfermedad pancreática en todo su sentido. Claro. Hay buena investigación y yo creo que como país estamos bien. Eso es importante. Y hay buena salud pública, perdón. Sí. Que es un dato no menor. Está bien, están abarrotados los hospitales, por supuesto. Hoy hay crisis social, hay un montón de gente que se traslada a la salud pública por un tema de costo, pero la salud pública en Argentina es buenísima. Mencionaste el páncreas, de eso vamos a hablar en la segunda parte. Sí, por supuesto. Estamos con el doctor Mariano Marano. Qué placer, ¿no? Haberlo visto un niño. Che, no me alcanzaba la pelota cuando yo jugaba al básquet. Y ahora lo veo acá, toda una personalidad acá en Bahía Blanca, de la región, el país, como médico cirujano. En la segunda parte, él mencionó el páncreas. Es un órgano muy particular, pero de eso nos va a comentar. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Desde 2008, UCALP Bahía Blanca crece en la región. Estudia licenciatura en fonoaudiología, kinesiología y fisiatría, nutrición o terapia ocupacional. También podés estudiar licenciatura en criminalística y varias propuestas a distancia. Encontranos en Brown 474 o llamanos 450-0042. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa muy interesante, ¿eh? Todos son interesantes, este en particular, y además es porque estoy con un amigo, ¿no? Haberlo visto de chico y verlo hoy, que es todo un profesional y que sabe
de temas que son a veces complicados, ¿no? Recién mencionó el páncreas, y él es especialista cirujano en vías biliares, páncreas, hígado, vesícula y demás. Mariano, hay todo un misterio en torno del páncreas, ¿viste? Porque a la gente le hablas de hígado, le hablas a veces de colon, le hablas de corazón ni hablar, de los pulmones, ¿va? Pero cuando vos hablas de páncreas, la gente me dice, ¿páncreas qué es eso? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Y el páncreas a veces nos trae mucho dolor de cabeza. Sí, por supuesto. El páncreas es un órgano muy interesante porque tiene dos funciones que son vitales para nosotros. Sí. Como yo le digo siempre a los pacientes, por un lado es la tablita y el cuchillo, porque es el que digiere todos los alimentos. Entonces la gente lo entiende bien. Y también es el que regula los niveles de azúcar en sangre, o sea que es muy importante. Y es un órgano que está en una ubicación bastante difícil de controlar en lo cotidiano y que muchísimas veces el problema es que los síntomas son bastante tardíos. Mirá. Entonces cuando llega la alerta y uno empieza a estudiar el paciente, nos damos cuenta, a ver un ejemplo, si hablamos puntualmente de lo que es el adenocarcinoma de páncreas, Sí, el cáncer de páncreas, que es el cuco a nivel social, uno, ¿no? Tiene alguien conocido, no, tengo un problema en el páncreas y ya mira para el costado, no sabe qué decir y ya lo que genera es temor, ¿no? Para que uno tenga una idea de todos los pacientes que tienen algún problema oncológico en páncreas y básicamente el adenocarcinoma, el 20%, o sea que de cada 100, 20 llegan con alguna chance de cirugía. El resto, justamente porque la sintomatología es tardía, porque está en la parte posterior, donde no hay nada vital que se entrecruce en el camino como para dar una alerta, entonces el diagnóstico generalmente suele ser tardío. Mirá. Está detrás del estómago, del colon, aire, con lo Detrás cual del estómago. una ecografía muchas veces es incompleta. Entonces uno tiene que manejarse en cuanto a la prevención, que son los factores de riesgo, Claro. que en eso hay que hacer hincapié, y después alguna alerta importante que no es solamente del páncreas, sino que es de cuando nosotros nos sentimos que algo está pasando que no es de lo cotidiano. O sea, Ajá. entonces pasa más por ahí, ¿no? Porque se ha evaluado todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Resonancia una vez al año, tomografía. El costo-beneficio no va a favor de controlarse de esa manera, hay mucha irradiación y lo que uno puede pesquisar con esos estudios a largo plazo hoy en día no tiene justificativo, no es costo eficiente. Así que esa es la realidad. La gran mayoría de los pacientes llegan a un estadio en el cual la cirugía no los puede ayudar, entonces entramos en un camino que, si la medicación oncológica no acompaña, que hoy está en deuda con la patología, ha mejorado mucho, pero está en deuda con la patología pancreática, no con otras situaciones que han mejorado una enormidad. Entonces es una situación compleja, pero siempre con la esperanza de que podamos revertirlo. Cuando operás, ¿por qué operás? ¿Porque hay un tumor en el páncreas? ¿O por qué? Sí, a ver, en líneas generales el páncreas interviene o por un proceso inflamatorio, que es la pancreatitis, o por algo oncológico, que si bien hay varios tipos de tumores, el fundamental y más frecuente, que es el adenocarcinoma pancreático. Que si uno tiene que hablar de su etiología y demás cuestiones, el 90% es esporádico, es de cada uno. O sea, hay algo ambiental, algo de hábito que lo genera. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. No es que, por ejemplo, comemos tal cosa o... Forma parte del hábito. Ah. Entonces, esa es la realidad. El 10% es hereditario familiar. Eso te iba a preguntar. Es muy bajo, ¿no? Entonces, el 90% de sus orígenes esporádicos de cada uno. Un maldito gen ahí que se altera y generalmente, si uno tiene que ser radical en cuanto a factores de riesgo, en primer lugar el cigarrillo. Mira. Eso está, obviamente, que acompaña a otro tipo de tumores. Sí, claro. El cigarrillo es una toxina directa al páncreas. Mira. En segundo punto, y aunque parezca mentiras, el páncreas graso, o sea, gente sedentaria con sobrepeso importante, con un páncreas graso, porque indudablemente el páncreas se va a tornar graso. O sea, vos podés tener hígado graso y páncreas graso. El hígado graso también. Exactamente, otro tema más. Son precursores oncológicos. Claro. ¿Por qué? Porque la grasa es tóxica directa. Claro. Es más, hoy me salgo un cachito, hoy en día la toxicidad más importante y uno de los motivos más frecuentes de trasplante hepático es el hígado graso, que va empeorando y termina en cirrosis, pero como toxicidad de punto de partida la grasa.
O sea, esto, a ver, para que la gente no se asuste, me corro de vuelta. El hígado graso lo tiene el 30% de la población argentina. 30, no es poco. No es poco. Claro. Pero es normal. Es del asadito, del vinito, un poquito de sedentarismo. Se acepta. Ahora, si ese hígado graso va acompañado de un hepatograma alterado, ya es una hepatitis grasa. Eso es lo que te lleva. La hepatitis grasa, ¿qué significa? Que la célula hepática está padeciendo toxicidad. Claro. Y muerte celular. Esa hepatitis grasa lo lleva a que el hígado se lastime y cicatrice, se lastima y cicatriza, y el grado de cicatrización, grado 5, es cirrosis. Y hoy en día es una causa muy importante en el mundo, obviamente occidental, como precursor de tumor de hígado y de cirrosis hepática. Porque y en el páncreas pasa eso. Porque viste que a veces que la cirrosis uno la asocia directamente y dice, no, tiene cirrosis, y que querés con todo lo que tomaba, ¿viste? Porque uno la asocia con eso. En algunos casos tiene relación, por supuesto, sí. A ver, uno evalúa un paciente, no tuvo hígado graso, es un paciente con un índice de masa corporal promedio. Le hacemos los parámetros de hepatitis, que hoy en día las hepatitis todas tienen tratamiento, con lo cual ha dejado de ser un problema. Primero por la vacunación preventiva, que es muy importante, y segundo por el tratamiento en sí, una vez que está diagnosticada. Entonces lo que queda es... Y bueno, lo que queda es confirmar lo que es por consumo de alcohol. Hay otras situaciones, ¿no? Cuando vos operás ya tenés el diagnóstico de que hay un problema. Si vos algo ya te dice, algún estudio, eso te dice que ya el problema está en el páncreas. Sí. A ver, yo digo los motivos más frecuentes por el cual uno empieza a estudiar un paciente. Lo primero y más importante, que en la región de la cabeza del páncreas, que ese es un tipo de cirugía, el paciente consulta porque se empieza a poner amarillo, eso es una posibilidad. Claro. Que vamos al médico por ahí y puede ser hepatitis. Claro, todo el sistema de conducto biliar que viene del hígado y que la bilis va al intestino para hacer la absorción de los alimentos, llega un momento que se obstruye porque en la parte distal pasa por la cabeza del páncreas. Entonces ese nódulo que creció la comprime. Pero ese es un dato... Ese amarillo puede ser como no puede ser. Puede ser como no puede ser, pero esa es una alerta. Es una alerta. Y cuando van al médico en la evaluación, por supuesto lo primero que da alto es la bilirrubina, y cuando se hace una ecografía, todos los conductos biliares que van hacia el intestino están dilatados porque obviamente no se pueden vaciar. Entonces cuando uno hace una ecografía, el ecografista ve que los conductos biliares están aumentados de diámetro. Claro. Entonces eso es un dato indirecto de que algo está obstruyendo en algún punto. Y eso es el primer, digamos, diagnóstico más frecuente que hay. Vos hablaste hoy de que tiene influencia en los niveles de azúcar que tenemos en sangre, son manejados a veces por el páncreas. Y sí, 100%. Perfecto, pero yo sospecho que alguien puede estar pensando, como yo tengo diabetes, bien. No... Está muy bien. ¿Tiene vinculación una cosa con la otra? ¿Cómo es? Mirá, puede pensar, ¿viste? Sí, obviamente, y está bueno aclararlo. En el día a día el páncreas libera insulina y glucagón. Claro. Eso mantiene un equilibrio de azúcar. Entiendo, que esto no sé qué es. El glucagón es lo que la insulina mete el azúcar que sobra en la célula. Para que no seamos diabéticos. Sí, claro. Y el glucagón lo que hace es sacar azúcar de la célula cuando la necesitamos. Claro. Entonces es un equilibrio que tenés un valor de azúcar en sangre normal. Sí. Salís a correr y empezás a quemar calorías y el glucagón lo que hace es mantener un nivel de azúcar en sangre que no te genere pérdida del conocimiento porque te falta. O sea, es un equilibrio muy fino, lo estoy explicando en modo grosero. Claro. ¿Cuál es el único? O sea, hoy en día la diabetes tipo 2, que es la que nos involucra a nosotros, generalmente va de la mano con el sobrepeso, el sedentarismo y demás cuestiones. Todo caemos, ¿no? O sea, ingerimos más de lo que el páncreas puede controlar. Eso no es un dato de alarma. El único punto como dato de alarma es un paciente de edad media, de 40, 50, 60 años, que de repente se torna diabético y uno lo ve y el paciente no tiene sobrepeso. Mira. Ese es el único punto a tener presente donde nosotros como especialistas vamos a estudiar el páncreas. Claro. El único dato. El resto va asociado a una calidad de vida un tanto irregular y que nos lleva a que tengamos diabetes tipo 2, que es lo que nos pasa a un porcentaje no despreciable de adultos, ¿no? Vos me decías que va creciendo el nivel de cáncer de páncreas en el mundo o acá, o en todos lados. A ver, si uno mira los datos de Argentina, es el 4-5% de todos los tumores que se diagnostican. Se cree que en el mundo, cuando uno habla de proyección, se cree que va a ser la segunda causa de mortalidad después del de pulmón y el de mama. Muchísimo. Muchísimo.
Quizá tenga que ver justamente, estilo ¿no? de vida. Cigarrillo, alcohol y índice de masa corporal elevado, ¿no? Que esas son las tres cosas que en Occidente, por supuesto, tiene mucha injerencia, ¿no? En la parte social, y eso generalmente conlleva. Entonces uno proyecta y nadie dice que se está controlando, Claro. sino que al contrario se habla de que va en aumento en cuanto al diagnóstico. Pero bueno, ojalá esté equivocado y podamos empezar a revertir. No debe ser fácil de pronto abrir una panza, como uno suele decir, y encontrarse con que el páncreas el cáncer sea diseminado. ¿A dónde va a parar ese cáncer que sale por ahí de ahí? ¿A dónde va a parar? Hoy en día es muy raro que suceda. Ah. Hoy en día tenemos las tomografías y las resonancias con una definición increíble, inclusive en Bahía Blanca, ¿no? Hay 3 centros que son muy importantes para nosotros, para la actividad cotidiana, con lo cual es raro encontrarse con eso. Lo que sí que la cirugía pancreática es una cirugía que en líneas generales la abordan los especialistas porque tiene alta complejidad técnica y de toma de decisión, que uno tiene que estar formado en eso para poder resolver. Una persona con este problema, ¿cuánto tiene que ver el acompañamiento de la familia? ¿En qué sentido? No, después de la operación. Y es un perioperatorio complejo, sí. Por supuesto que tanto a nivel hospitalario, y después en el alta tiene que ver, ¿no? Yo creo que todas las situaciones de salud complejas en la familia, la contención familiar y el afecto es la mitad más uno. Claro. Mariano, se nos termina el programa y es una lástima, pero volvemos a recomendar cosas a la gente. Diste ya varias pautas, ¿no? ¿Las podemos repetir? Sí, por supuesto. A ver, que en líneas generales impacta directamente, como decías vos, en nuestra salud, que creo que es lo más importante, ¿no? De tratar uno de levantarse y tener la rutina del día a día, pero quererla. Salir del sedentarismo, realizar práctica deportiva, de lo que sea, oxigenar. Aunque sea caminar. Exactamente. Tener un consumo normal de rica comida, de alcohol, pero en equilibrio. Poca grasa. Y por supuesto, no tengo más que tratar de decirle yo a los conocidos que tengo, amigos, y los veo fumar, les digo, ya te lo fumaste todo. Claro, basta, cortemos, porque estás entrando en una década de riesgo y la verdad que es una lástima que termine con un problema por disfrutar un cigarrillo que ya lo fumó 20, 30 años. Así que creo que ese es el punto más importante a remarcar. Ha sido un placer. Igualmente. El doctor Mariano Moro, muy conocido, especialista en cirugía, bueno, vio las cosas que dijo del páncreas, ¿no? Un tema difícil, pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta para que no se produzcan alteraciones de ese órgano que es vital, como todos los órganos que tenemos adentro. Él, como todos los participantes del programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Agradezco a Fernando González, que se tuvo que levantar temprano hoy, para venir acá al Hospital Italiano, donde siempre nos atienden muy bien. Este programa se va a repetir el martes 18:30, el jueves a la mañana, y se emite por todos los canales que están en la región. No se lo pierda, no se lo pierda. Si no lo ve hoy porque no pudo, el martes que viene, el jueves, y seguramente va a quedar grabado en las redes, en YouTube y demás. Y nos vamos hasta la semana que viene. Chao.